Amado Jesús, te doy gracias por esta mañana que tú nos permites despertarnos y levantar y ver la luz de un nuevo día. Padre, en este día queremos pedirte que tú nos hables a través de tu palabra, Señor. Queremos, Padre Santo, que a través de tu Espíritu Santo nos ayudes a entender lo que tú tienes para nosotros en este día. Quedamos en tus manos y te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos. Les saludamos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Venimos leyendo la palabra de Dios capítulo a capítulo. Hoy vamos a empezar un nuevo libro, una nueva carta que es la primera carta del apóstol Juan. Es una carta universal que está dirigida a todas las personas. En esta epístola, en esta carta, nos habla el apóstol Juan acerca del peligro de las influencias apóstatas en la iglesia, o sea, personas que están metidas dentro de la iglesia, pero que están salidas de la comunión de Dios y empiezan a enseñar otras doctrinas que no están en la palabra de Dios. Y entonces esas doctrinas alejan a las personas de la verdadera devoción que nosotros debemos de tener, y es la confianza en nuestro Señor Jesús y que Jesucristo vino para morir por nuestros pecados. Hoy en día vemos evangelios que hablan de prosperidad, que hablan de otras cosas que definitivamente no es el centro de la doctrina cristiana, que es verdaderamente que nosotros somos salvos gracias al sacrificio de Cristo en la cruz y de que nosotros debemos de tratar de vivir vidas en santidad y dejar a un lado el pecado. Aquí también el apóstol Juan nos habla acerca de discernir las enseñanzas falsas de Jesucristo, de vivir en la luz y no en la oscuridad, porque ¿qué comunión tiene estar uno en la oscuridad y de pronto pretender estar en la luz? Así que el apóstol Juan nos enseña también acerca de que Dios se manifiesta a través de su Hijo Jesucristo, y ese sacrificio por la humanidad es el centro de nuestra creencia. ¿Quién escribió este libro? Pues lo que se dice es que el apóstol Juan fue el que lo escribió más o menos en el año 70 después de Jesucristo, de que Jesucristo partió de este mundo. Así que este es un buen libro, es algo que nos va a enseñar mucho y es muy apropiado para la época que estamos viviendo, porque hoy en día hay muchas doctrinas que se salen del contexto de lo que verdaderamente Dios quiere que nosotros vivamos, esa vida cristiana, esa vida que Él ya preparó para cada uno de nosotros. Así que vamos a leer el primer capítulo de la primera epístola de Juan. Introducción. Les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos, y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros hemos visto y oído para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Vivamos en la luz. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Bueno, con esto culmina el primer capítulo
de la primera carta del apóstol Juan. Y mire que es una carta que en el primer capítulo apenas son 10 versículos, pero qué gran contenido valioso tiene estos 10 versículos. Porque el mismo apóstol Juan, habla en su introducción de que él está anunciando al que existe desde el principio. Recordemos que Juan ha mostrado a Jesucristo como Dios. A Jesucristo lo muestra Mateo como rey, Marcos como servidor y Lucas como hombre, porque él era médico, y Juan lo presenta como Dios. Y él, en el primer capítulo del Evangelio de Juan, él empieza a hablar que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En esta primera carta está diciendo que él anuncia al que estaba desde el principio, al que él mismo vio con sus propios ojos y que lo tocó y que sus mismas manos pudieron palpar lo que él era, que sí existió y que él es la palabra de Dios. Mire que la palabra de Dios se hace vida en la vida de Jesucristo. El apóstol Juan es de los apóstoles, de las personas que tuvieron el privilegio de compartir el tiempo que estuvo Jesucristo en su ministerio por esos 3 años, y él pudo ver con sus propios ojos, experimentar con sus propios oídos, escuchar las enseñanzas del mismo Jesucristo. O sea, es una fuente muy fidedigna porque él mismo fue testigo ocular de todas las cosas que nos anuncia a nosotros, que es la vida eterna, porque Jesucristo vino a nosotros precisamente para pagar el precio del pecado, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna gracias a que Él paga la sentencia que estaba en contra de nosotros. ¿Cuál era la sentencia? Pues que toda alma que pecare tenía que morir. El Señor vino y murió por usted y por mí para que nosotros no tuviéramos que morir, sino que pudiéramos acercarnos al Dios eterno y poder tener esa salvación tan grande que tenemos nosotros hoy gracias a la obra, al ministerio, a la venida de Jesucristo aquí a este mundo. Dice, escribimos estas cosas para ustedes, para que puedan participar plenamente de nuestra alegría. Mire que esto es algo bonito, porque es que las personas creen que el cristianismo es algo aburrido, es algo religioso, es algo que no está como muy acorde con lo que nosotros debemos de vivir. Y verdaderamente el cristianismo no es aburrido, al contrario, es alegre, es de paz, es de amor, es algo que uno debería de experimentar, las personas que todavía no han recibido a Jesucristo como Dios y Salvador, de ver cuál es el verdadero amor que uno puede tener, no solamente para Dios, sino para las personas, de tener una relación de pareja con su esposa, con el verdadero amor que Dios pone en nosotros, de poder disfrutar alegremente de todo lo que el Señor nos da día tras día y poder hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos, obedeciendo sus mandatos y viviendo esa vida de paz. Así que es algo bonito. Después sigue hablando el apóstol Juan acerca de vivir en la luz. Mire que es algo bien importante porque la luz es Jesucristo, Él es la luz del mundo, Él es el que vino a mostrarnos el camino. Mire que cuando uno anda en oscuridad, si usted entra a un lugar donde está completamente oscuro, usted no puede caminar bien, pero el Señor vino para darnos esa luz, para que nosotros tengamos dirección, para que podamos saber para dónde vamos. Eso es algo bien importante. Y dice el apóstol Juan que este mensaje que oímos de Jesucristo y que ahora declaran a nosotros es que Dios es la luz y que Él no tiene nada en común con la oscuridad. Mire que a veces queremos como vivir en la oscuridad pero tener los beneficios de Dios, y es algo que no va a suceder. O sea, si yo vivo en oscuridad, pues simplemente las consecuencias de la no obediencia, de vivir en las cosas en que nosotros no debemos de vivir, nos va a traer, no nos va a dar paz, no nos va a dar amor, sino que simplemente vamos a vivir en una vida de oscuridad, y no es lo que Dios quiere. Dios es la luz y Él no puede vivir en medio de esa oscuridad, porque simplemente si vamos a ver qué es oscuridad, el significado de oscuridad es falta de luz, pero Dios es luz.
Dice que también nosotros somos pecadores porque seguimos viviendo en muchas cosas que definitivamente nos lleva a nuestro cuerpo, porque no estamos en un cuerpo glorioso, estamos en este cuerpo humano caído. Y si nosotros decimos que tenemos a Dios y que definitivamente nunca hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar pecando. El Señor quiere que nosotros seamos personas que seamos honestos nosotros con nosotros mismos, porque debemos de reconocer que el único santo y el único perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Así que el apóstol Juan nos sigue viendo: si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión los unos con los otros. Mire que yo no puedo decir que yo amo a Jesucristo cuando odio a las personas. Recordemos que Dios resumió los mandamientos en dos: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. Así que es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que la comunión que tenemos con Dios debe reflejarse también en la comunión que tenemos con las personas. Después sigue hablando que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Somos pecadores, como lo decía anteriormente. Nadie puede decir yo no peco, porque eso es religiosidad. Eso es mostrarse con santurronería, le llamamos nosotros en Colombia. El mostrarse uno muy santo, pero realmente no siendo, porque todos cometemos errores, todos somos imperfectos, como lo hablaba ayer en el mensaje que el Señor nos regaló a nosotros con mi esposa, que se llama ¿Y por qué yo? Si lo quieres escuchar, está en nuestro canal de YouTube, donde puedes ir y buscar ese mensaje y escucharlo. De verdad que es bien interesante saber de que somos imperfectos, pero sabe que cuando buscamos la presencia de Dios, Dios nos lleva a esa comunión con Él y a tener una vida en la luz mediante su Espíritu Santo, mediante su palabra, y es algo bien bonito que el Señor tiene con nosotros. Él sabe que nosotros somos pecadores y por eso tiene tanta misericordia y por eso es tan bueno con nosotros, porque Él nos ama demasiado. Vino, pagó por nuestros pecados, pero nosotros cuando caemos en pecado, ¿sabe qué? Tenemos la oportunidad de confesar ese pecado, de pedirle perdón al Señor y seguir en comunión con el Señor. Dice, si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón, porque simplemente nosotros tenemos que admitir de que tristemente estamos condenados a una vida, mientras estemos aquí, a una vida imperfecta, porque solo Dios es perfecto y Él nos puede llevar a vivir transparentemente, que es muy diferente de vivir transparente, buscando la santidad, a decir que ya no somos pecadores y que ya no pecamos y que ya somos personas que ya prácticamente le evitamos, ¿no? Somos imperfectos, pero buscamos la santidad día tras día y queremos cada vez más, no solamente con estos audios, sino con todo lo que hacemos, ayudarnos entre todos a levantarnos las manos para poder vivir la vida que a Dios le agrada. Así que vamos a orar en esta hermosa mañana con este maravilloso primer capítulo que nos regala el Señor por medio del apóstol Juan. Así que oremos. Amado Jesús, yo te doy gracias por esta palabra que tú nos has regalado en este día, Señor. Gracias, papito lindo, porque somos bendecidos, Señor, al tú mostrarnos, Señor, de que verdaderamente tú eres consciente de que nosotros somos imperfectos. Pero gracias a tu misericordia, Señor, nosotros hoy podemos tener comunión contigo. Siendo imperfectos, tú nos ayudas y nos limpias con la sangre de Cristo para poder entrar a tu trono de gracia. Te pido por cada persona que escucha estos audios, Señor, y quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les guarde a todos y que tengan un fabuloso día.